Eh, Quería plasmar mi experiencia acerca del último libro que he escrito. Los hombres necesitamos mucha ayuda. Ha quedado una parte del título que no se ha publicado. Se ha publicado, como bien sabéis, el libro Los hombres necesitamos mucha ayuda. Pero el título completo del libro sería Los hombres necesitamos mucha ayuda y la mujer puede ayudar. El último libro que estoy escribiendo actualmente y que complementa este último que recientemente se ha publicado por la editorial Ciado, tendrá como título Las mujeres necesitan muchísima ayuda y el hombre no puede ayudar. Explicaré un poco todo esto. Hay que partir de dos principios que bajo mi opinión son inmutables. El primero de ellos es que el futuro es femenino. Y esto quiere decir algo así como que la polaridad o la naturaleza de la energía cósmica, de la energía que por así decir la naturaleza nos brinda desde que nacemos, viene cargada de una parte muy femenina, muy acorde con lo que cada uno pueda entender con lo femenino. Esto tiene muchas implicaciones y seamos conscientes o no, este hecho hace que nos comportemos todos como nos estamos comportando actualmente. Actualmente, bajo mi percepción, existe una enorme confusión entre lo que quiere decir hombre, lo que implica la existencia mundana como hombre y la existencia mundana como mujer. La confusión a la que me refiero es que parece de que los hombres se están comportando como mujeres y que las mujeres se están comportando como hombres de algún modo, ¿no? Están mezclando roles y debido fundamentalmente a la falta de un entrenamiento emocional, por lo general, pues existe también o ayuda a esta confusión, ¿no? Pero tengo que decir que todo es energía, que realmente no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida, ¿no? Que cada persona lleve, ¿no? Entonces, el futuro es femenino, quiere decir de que todas y cada una de las mujeres de este mundo, sean conscientes o no, sus niveles medios de energía se van incrementando sin aparente razón alguna. Y claro, esto crea una gran confusión interna en la mujer y en el hombre. Es por eso que diga también que los hombres necesitamos mucha ayuda. Pues necesitamos mucha ayuda, ¿por qué? Pues primeramente para absorber el impacto de esta energía femenina que nos produce cierta inquietud interior. Yo le llamo cinco estados del hombre actualmente. El primer estado es que nos encontramos interiormente confusos. El segundo estado es que nos encontramos emocionalmente alterados. El tercer estado, energéticamente desequilibrado. El cuarto estado, familiarmente destronado. El quinto estado, socialmente desplazado. Y todos estos estados pues se mezclan y nos producen al hombre en general
estado, sí, se puede decir un estado general, pues, de temor, como mínimo de temor, porque no entendemos qué pasa, nuestros niveles de energía disminuyen y el que estemos interiormente confusos se debe fundamentalmente a que nos han educado, nos han inculcado a que nuestra apariencia exterior sea de fortaleza, de fuerza. El hombre debe ser fuerte, debe parecer fuerte. Pero claro, día a día vemos como que somos más conscientes de que interiormente somos muy sensibles. Y además, cada vez somos más conscientes de nuestra sensibilidad. Esto nos produce, porque choca frontalmente con el rol que se nos impuso hace mucho tiempo y que aún continúa por inercia de aparente fuerza exterior o de fortaleza, ¿no? El hombre debe ser serio, debe ser fuerte. Entonces esto en definitiva nos lleva a un estado de confusión interior, interiormente confusos. El segundo estado del que hablaba, emocionalmente alterado, porque nuestra falta de energía vital, que se consume día a día, y que a no ser de que nos entrenemos de un modo sistemático, va a menos, pues sumado a todos los inconvenientes emocionales que se originan en nuestra educación a la más temprana edad, ya que nuestra entrenadora emocional, nuestra madre, por lo general ha caído en esa especie de apego emocional que le ha costado trabajo de dejarnos ir de algún modo, y de algún modo decir que nos ha hecho en ese sentido débiles, emocionalmente débiles y dependientes. Luego nos encontramos con grandes problemas a la hora de comprometernos con una mujer. Y hay una confusión emocional entre la figura de la madre y la figura de la esposa. Esto nos lleva a este estado, para no extenderme mucho más, de emocionalmente alterado que decía. El tercer estado es energéticamente desequilibrado. Y esto se debe al hecho de que, bueno, cualquier mujer que se lo plantee de un modo serio puede manipular a cualquier hombre prácticamente con la energía sexual. La energía sexual, el apartado sexual, el deseo sexual del hombre, se podría decir, vamos, estoy totalmente convencido de que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Nos denigramos en este aspecto, hacemos cualquier cosa con tal de conseguir sexo. Entonces, este hecho, este deseo perenne sexual que por lo general el hombre tiene, nos desequilibra todos nuestros estados energéticos. Ese es el tercer estado, energéticamente desequilibrado. El cuarto estado es el de familiarmente destronado. Esto es algo muy obvio, que el hombre cada vez más ha ido en el hogar, su importancia ha ido a menos. Insisto que hablo muy a lo general. Ha ido a menos en el sentido de que el hombre, la figura del hombre en el hogar, evidentemente actualmente no tiene nada que ver con hace tiempo. Es como que se le ha ido quitando, también el hombre ha contribuido en ello, se le ha ido quitando ese puesto como de poder, no es un término que puede dar lugar a confusión, el de poder, como cabeza de familia, es lo que quiero decir. Familiarmente destronado. El quinto estado es socialmente desplazado. Bueno, esto es muy obvio, ¿no? Debido fundamentalmente y ha ayudado mucho a la ganancia social progresiva de la mujer, ¿no? Tanto en el trabajo como en el hogar, la mujer actualmente ha ido subiendo de escalafón, socialmente hablando,
Y bueno, pues al hombre cada vez se le ponen más trabas en la sociedad y se le exige más, ¿no? Hablando, hablando siempre generalmente, porque estos son unos temas muy delicados, ¿no? Yo a esta conjunción global en estos tiempos de la era de Acuario, del hombre, a través de mi experiencia, ¿no? Como padre, como hijo, como esposo, como yogi también, como emprendedor, como creativo, pues me llegan, bueno, a hacer una suma, ¿no? Esta suma es que interiormente confuso, más emocionalmente alterado, más energéticamente desequilibrado, más familiarmente destronado y más socialmente desplazado, yo pondría un igual en esta fórmula y le pondría en el otro lado de la ecuación perdido. Yo afirmo que actualmente y por lo general el hombre se encuentra perdido debido a estos 5 estados.